Hola Teen Street, soy Itiel Arroyo, pastor de jóvenes en España, y en los siguientes minutos me gustaría hacerte un desafío. Es el momento de resolver tus asuntos pendientes. Me gustaría que me acompañaseis a un episodio extraño de las Escrituras, un momento raro de la vida de Moisés que se relata en Éxodo capítulo 4, versículos 24 al 26. Dice así: rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. Pero Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo. Con el prepucio tocó los pies de Moisés y le dijo: ahora tú eres un esposo de sangre para mí. Cuando dijo un esposo de sangre, se refirió a la circuncisión. Después de ese incidente, el Señor lo dejó en paz. ¡Wow! Esto es una historia extraña de la Biblia. Si sacásemos una foto a la escena que acabamos de leer, esta sería la foto. Moisés, su esposa Séfora y su hijo de aproximadamente unos 12 años de edad estaban pasando la noche en un hotel de carretera justo en la frontera antes de entrar en Egipto. Moisés estaba tumbado en la cama, moribundo, como si una fuerza sobrenatural estuviese a punto de arrebatarle la vida. Su esposa Séfora tenía un cuchillo en su mano y en la otra mano un trozo de carne sangrante. Su hijo, apretándose la entrepierna, gritaba de dolor. ¡Ah! Sangre por todas partes en la habitación. Casi parece una escena de una película de terror, pero no lo es. Esto es un acontecimiento real que ocurrió en la vida de Moisés justo en la frontera de Egipto, antes de entrar al lugar de su llamado. Ahora bien, tenemos que entender lo que estaba pasando. Un capítulo antes en la historia, Dios se había presentado a Moisés en forma de una zarza ardiente y le había llamado para la misión. Le dijo: Moisés, te he elegido a ti para que vayas a Egipto y liberes a mi pueblo de la esclavitud. Moisés puso muchas excusas porque sabía que era una misión imposible. Pero Dios fue muy persuasivo y finalmente logró convencer a Moisés. Moisés regresó a casa, tomó a su mujer, a su hijo, hizo la maleta y se fue rumbo a Egipto, rumbo al lugar de su llamado, rumbo a su destino divino. Y cuando llegó la noche, decidió pasar la noche con su familia en un hotel cerca de la frontera de Egipto. Y de repente llegamos a esta parte de la historia que dice que Dios salió al encuentro de Moisés para matarlo. Ahora, ¿quién lo entiende? ¿Qué sentido tiene que Dios llamase a Moisés y lo enviase a la misión rumbo a Egipto, y cuando Moisés lo acepta y va rumbo al lugar de su llamado, Dios salga al encuentro de Moisés para matarlo? ¿Qué podía ser tan importante para Dios para que Él estuviese dispuesto a abortar la misión? Pues muy bien, la respuesta es esta. Moisés tenía un asunto pendiente. Moisés tenía un asunto importante sin resolver, un asunto que Moisés conocía, un asunto que Dios conocía y que por alguna razón durante años parecía que había pasado desapercibido para Dios. Pero justo en ese momento, cuando Moisés está a punto de entrar al lugar de su llamado, cuando Moisés está a punto de cruzar la frontera hacia su destino, ese asunto se vuelve importante para Dios. Y Dios le dice a Moisés: o arreglas este asunto pendiente, o lo resuelves, o se aborta la misión. Y tú quizá puedes decir: bueno, es un poco extraño esto del asunto pendiente. ¿De qué se trataba?
si prestas atención, se trataba de la circuncisión de su hijo. Dios se presentó siglos antes al patriarca Abraham y le había dado la circuncisión como una marca para su pueblo, una marca de propiedad. Esa circuncisión en el miembro viril de los hebreos representaba que ese pueblo era pueblo de Dios. Y Moisés lo sabía. Moisés sabía que todo varón a los 8 días de nacido debía ser circuncidado. Y sin embargo, Moisés no circuncidó a su hijo. No sabemos por qué lo hizo, si lo hizo por pereza o por rechazar sus orígenes o por un simple acto de desobediencia o por presión familiar. No lo sabemos, solo sabemos que Moisés, aun siendo hebreo, no había circuncidado a su hijo. Ese era su asunto pendiente. Y quizá tú puedes decir ahora, bueno, pero es un poquito exagerado abortar la misión solo por un trocito de carne, por no hacer un corte, por no circuncidar. Mira, piensa en esto. Moisés iba a liberar a unas 2 millones de personas de la esclavitud, las iba a llevar por el desierto rumbo a la tierra prometida y iba a ser aquel que iba a proclamar las leyes de Dios a su pueblo. Iba a decir qué es lo que Dios decía que era bueno y qué era malo, cómo Dios quería que su pueblo viviese. Moisés iba a liderar al pueblo y los iba a guiar a la obediencia de Dios. Pero, ¿qué autoridad tendría Moisés para decirle al pueblo cómo debían vivir? Para decirle al pueblo, así dice el Señor, cuando Moisés en una cosa tan fundamental como la circuncisión había sido infiel, había sido desobediente. Dios sabía que ese asunto pendiente le iba a robar autoridad a Moisés. Dios sabía que ese asunto pendiente iba a boicotear su llamado y por eso era importante. Y este es el mensaje que quiero compartir contigo. Es el momento de resolver tus asuntos pendientes. Porque tus asuntos pendientes están bloqueando el llamado de Dios en tu vida. Tus asuntos pendientes te estancan ahí donde te encuentras y no te dejan cruzar la frontera al lugar de tu llamado. Porque Dios no te permitirá pasar de la etapa en la que te encuentras a la próxima etapa en tu vida hasta que resuelvas los asuntos pendientes de tu etapa presente. Dios te dio una orden y tú ya la has escuchado. Quizá durante este día, la semana pasada o el año pasado, Dios te habló y te dijo, resuelve esto, y tú lo has postergado, creyendo que no importa, pero te está estancando en la frontera y no te deja cruzar al lugar de tu llamado. Yo no sé cuál es tu asunto pendiente, pero tú sí lo sabes. Quizás se trate de perdonar a esa persona que te hizo daño. Quizás sea dejar de mantener relaciones sexuales con tu novia o con tu novio. Quizás sea comprometerte más con Dios o bautizarte. Quizás sea terminar esa carrera que dejaste a medias o emprender ese proyecto. Quizás sea salir de ese lugar y romper con esas relaciones tóxicas que te están llevando por mal camino. Mira, yo no sé cuál es tu asunto pendiente, pero tú sí lo sabes. Y Dios te ha llamado a una gran misión. Él tiene un plan para ti, que liberes la vida de personas que están esclavizadas por el poder del pecado, pero estás estancado en la frontera de tu llamado hasta que resuelvas tu asunto pendiente. Es el momento de coger el cuchillo y circuncidar tu corazón.